Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros. Tras darse a conocer la noticia de que 34 neonatales habían fallecido en febrero en la maternidad de Los Minas a causa de una infección, ¿no? De que un niño ingresó a la unidad de neonatales con una infección y terminó afectando a otros 34. Esta noticia ha cautivado mucho, ha generado mucha inquietud en la población dominicana en sentido general. De hecho, hasta el expresidente de la República, Leonel Fernández, se pronunció al respecto y motivó a que se investigue esta información, aconsejó a las autoridades a que no tomen medidas así a la ligera, porque este tema definitivamente hay que investigarlo. Muchas madres también tienen la preocupación, ¿no? Porque entienden que juntar a estos nenes, a estos pequeños que no tienen anticuerpos, que están totalmente vulnerables, definitivamente es una falta de respeto a la vida y amerita investigación. Nosotros, para hablar más de este tema y entender cuáles son las situaciones e infecciones que afectan a un niño en esta etapa de la vida, ¿no? Recién nacido, hemos invitado acá a Acércate Más a la doctora Genara Margarita Santana. Ella, le voy a decir un poquito de su capacitación, de su preparación académica para que la conozcan un poco más. Es pediatra infectóloga, prevencionista de infecciones certificada por el St. Jude de los Estados Unidos. Además es epidemióloga hospitalaria, gerente también del Departamento de Infectología del Hospital Doctor Arturo Grullón, eso es en Santiago. Doctora Genara, gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenida a nuestras cámaras. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, muchas gracias. Doctora, nos gustaría entender un poco de lo que quizás pudo suceder en este momento. Es tan fácil ingresar un niño ya con una infección a una sala de neonatales. Mira, es bueno que se sepa que la unidad de neonatal es uno de los lugares donde se alberga la mayor cantidad de microorganismos que en determinado momento pueden afectar a esos neonatos que allí se ingresan. Pero también hay que decir que los recién nacidos tienen diferentes maneras de adquirir infecciones en el periodo neonatal, y es por eso que en la mayoría de las maternidades, no de República Dominicana, del mundo, la sepsis neonatal es una de las complicaciones más frecuentes en los neonatos. ¿Por qué? Porque ellos tienen factores extrínsecos que hacen que puedan colonizarse de bacterias y desarrollar infecciones, como son las propias que le proporciona a las madres, y por eso se hace screening buscando bacterias que pueda aportar la madre y que en el futuro pueda afectar a su niño. Pero también los mismos factores intrínsecos del niño, por ejemplo, cuando ellos son prematuros, su inmunidad está muy deficiente y cualquier cosa puede afectarle, cualquier bacteria pueden adquirir, porque para mantenerlo a ellos, sobre todo cuando son prematuros y cuando son inmaduros, se necesitan de varios factores que también conllevan a que ellos estén más predispuestos a sufrir de infecciones. Por ejemplo, esos pacientes que someten a ventilación mecánica, esos pacientes que le dan alimentación parenteral, esos pacientes que tienen que canalizarlo con catéteres centrales, son pacientes expuestos a sufrir infecciones. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante que hay que tener en cuenta en una unidad de neonatal es un buen programa de control de infecciones, que sabiendo todas esas cosas que pueden predisponer a la infección en el neonato, entonces se pueda prevenir. Con un buen programa de control de infecciones, eso se puede prevenir. Perfecto, doctora. ¿Entiende usted ya, de acuerdo a esta explicación que nos ha dado, a esta información que nos ha aportado, que pudo haber negligencia aquí, porque quizás se pudo evitar esto? Bueno, mira, eso como yo no conozco de la maternidad ni cómo sucedió todo, yo no puedo partir a la ligera y decirte que hubo negligencia. Eso yo no lo puedo decir.
porque vuelvo y te reitero, debí de haber estado dentro para poder tener un juicio y no conozco nada de la situación. Hay personas preocupadas que entienden que esta situación debe investigarse más porque en esta maternidad nacen muchos niños, ¿no? Ellos entienden que quizás la cifra de 34 puede elevarse. Doctora, cuáles serían esos rasgos, ¿no? que presentan esos niños que tienen infecciones, que tienen situaciones ya que pueden afectar o contaminar el área o contaminar a otros niños que estén en esa zona neonatal? Definitivamente, vuelvo y te reitero, no conozco de la situación, pero si dicen que fue en febrero que sucedieron esas muertes, es probable que ya los correctivos se hayan tomado, porque si fue en febrero, es posible que si ese brote sigue, no te podría ni imaginar. Por tanto, pienso que ya los correctivos del lugar, en el momento inmediato, lo habrán tomado, partiendo de que la información viene desde febrero. Excelente, doctora. Lo cierto es que hay mujeres que están embarazadas en la actualidad y se le han abierto como muchas interrogantes en torno a este tema, porque usted sabe que da a luz y dejas a tu niño en un área que supuestamente está preparada para salvaguardarlo, cuidarlo, proteger su salud ahí. ¿Cuál sería su consejo para estas madres y quizá darle un poquito de aliento para que entiendan que quizá esto fue un foco en este lugar, no en otros hospitales y clínicas del país? Cuando se toma la medida del lugar, que están más que claras y están más muy establecidas, sobre todo en los centros hospitalarios, eso se detiene. Pero debo decir que en cualquier hospital del mundo, un niño neonatal, un niño que entra a una unidad de neonatal está expuesto a contraer una infección. Eso no es propio nada más de República Dominicana, sino de todo el mundo. Ya te dije los problemas que acarrea un recién nacido. Imagínate un niño que está bajo ventilación mecánica, que tiene una canalización central, que hay alimentación parenteral. Son todos esos factores que influyen para que ellos puedan vivir, pero que también pueden predisponerlo a sufrir infecciones. Entonces, lo más importante que se debe sacar de todo esto es, y yo sé que la autoridad lo tendrá que tomar en cuenta, o ya lo habrán tomado en cuenta, porque vuelvo y te reitero, eso es insostenible que haya un brote desde febrero hasta la fecha y que solamente se haya muerto esa cantidad. Se hubieran muerto quizás mucho más, lo que significa que aparentemente se ha enfrentado el brote. ¿Cómo lo han enfrentado? No lo sé. Pero es bueno que se sepa que hay en un programa de control de infecciones que se dedique a vigilar, controlar infecciones con tres cosas básicas que son la limpieza y desinfección de las áreas, la higiene de las manos, limitar el uso de antibióticos de amplio espectro. Con esas tres medidas podemos controlar a una unidad de neonatal para evitar que contraigan los niños infecciones, pero hay factores que también dependen de la infraestructura donde se encuentre esa unidad, porque imagínate una unidad de neonatal que sea para 10 pacientes y que entren 15 o 20, obviamente que van a tener esos niños más riesgo de tener infecciones. Pero vuelvo y te reitero, con relación a la situación de los minas, no puedo yo decir nada porque no conozco aquella realidad. Ok, doctora. Ya para finalizar, ¿cuáles son las infecciones más comunes y cómo la tratan? Ya por su experiencia, ¿cuáles son las más comunes que ha visto aquí en la República Dominicana y la forma de tratarlo? De hecho, a mí me genera cierta preocupación si le ponen altas dosis de antibióticos, si esto no genera secuelas para el niño más adelante. Pero entiendo que ahí la importancia es salvar al niño. ¿Cuáles son las más comunes? Mira, definitivamente las principales bacterias que se asocian a infecciones en recién nacidos son la propia de la vagina de la madre. Es decir, el niño, la primera colonización la adquiere a través de la vagina de la madre,
es decir, la bacteria que viven en la vagina de la madre, pero también la pueden coger del ambiente hospitalario. Y vuelvo y te reitero, eso puede suceder en República Dominicana y en cualquier hospital del mundo. Lo importante es que se tengan la medida del lugar, que se tomen la medida del lugar para evitar que esto suceda. Claro, claro. Así Con relación al manejo terapéutico, todas las maternidades y todos los hospitales tienen protocolo de manejo en función a los microorganismos que están involucrados en el área donde se encuentren. Es decir, cada país, cada unidad tiene una flora microbiana propia y en función a esa flora es que se debe de establecer el protocolo. Y en República Dominicana hay protocolo de manejo en función a los gérmenes que con mayor frecuencia causan infecciones, tanto de origen intrahospitalaria como adquirida a través de la madre y que deben ser aplicados. Y me imagino que en las maternidades la aplican. Excelente. Doctora, en el caso de una madre que tenga alguna infección, que ya usted previamente tratándola se enteran de que tiene algún tipo de infección que va a afectar al niño, ¿cómo proceden ustedes? ¿Acaso aquí aplican cesárea o medican a la madre? Mira, lo primero es que todo ginecólogo al final del embarazo debe de hacer un screening para detectar el estreptococo grupo B, que es la principal bacteria que afecta a los neonatos y que es adquirida a través de la madre. Cuando eso sucede y la paciente está positivo, ese ginecólogo tiene que darle tratamiento y debe de anticipar al pediatra que va a recibir ese niño de que esa madre está tratada para esa bacteria, para que el pediatra esté en alerta y inmediatamente ese niño nazca, haga todas las analíticas del lugar y determine si ese niño puede estar o no infectado con esa bacteria. Es una bacteria muy fácil de tratar, con antibióticos muy económicos y que la cubre el protocolo de manejo que tiene cada maternidad del país y que es el que debe de aplicarse a todos los neonatos que nacen. Ya cuando vienen infecciones asociadas a la salud, que puede suceder, y vuelvo y reitero, eso sucede en cualquier parte del mundo, entonces el esquema de manejo es diferente y también está establecido en los protocolos. Yo pienso que una de las enseñanzas de esto también es que cada vez tenemos que apoyarnos más de los protocolos de manejo de los pacientes. Importante, importante. Ya para cerrar, definitivamente los hospitales deben tener un área para poner a esos niños que dan positivo a alguna infección, alguna bacteria, no lo pueden juntar con los demás recién nacidos. Un equipo de epidemiología donde se involucre con el programa de control de infecciones que debe de funcionar en todos los hospitales y de esa manera podemos disminuir considerablemente lo que es mortalidad neonatal en cualquier parte del mundo. Te puedo dar un ejemplo. Nosotros tenemos 5 años involucrados en el trabajo de control de infecciones en el Hospital Arturo Grullón y llevamos un programa muy interesante en la unidad hemato-oncológica y fue que con control de infecciones nosotros pudimos disminuir estadía cama, pudimos disminuir mortalidad por infección en paciente hemato-oncológico. Entonces, eso lleva tiempo, eso lleva decisión de las autoridades que están muy en eso. De hecho, ahora mismo las autoridades están muy en lo que es control de infecciones, pero los hospitales deben de empoderarse de esos programas. Y con limpieza y desinfección e higiene de manos, con eso nosotros podemos controlar bastante las infecciones intrahospitalarias y sobre todo las infecciones neonatales. No, importantísimo, doctora. Agradecemos desde acá de Acércate Más que nos dedicó parte de su tiempo, ¿no? Para llevar esta información valiosa a la sociedad dominicana. Muchas gracias, doctora Genara Santana. Gracias a ti. Continuamos en Acércate Más.
amores, yo sé que todas están enamoradas de este hermoso vestido que en esta noche estoy luciendo acá para ustedes en Acércate Más. Este vestido y todo el vestuario que usted necesite, no importa la ocasión que sea, puede ir a La Porta Rosa. Tienen envío disponible hasta sus hogares, están ubicados en la Plaza Andalucía, segundo nivel. Por el DM de Instagram, La Porta Rosa, pueden preguntar, comprar, ordenar y recibir en su hogar La Porta Rosa. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros. Para nadie es un secreto que hoy en día nuestros jóvenes están consumiendo más bebidas alcohólicas. En los lugares que asistimos vemos generalmente jovencitos, de hecho hasta menores de edad ya consumen bebidas alcohólicas. Pero ¿hasta qué punto hemos analizado cómo este hábito, mal hábito, puede repercutir negativamente en la salud de estos jóvenes? Quizás no en este momento, pero a medida que van pasando los años, esto puede causar muchos daños, especialmente en los riñones. Preocupados por este tema, hemos invitado acá, Acércate Más, al doctor, un amigo de la casa, nefrólogo, doctor Domingo Martínez, que nos va a ampliar un poquito y arrojar luz en torno a este tema. Doctor, bienvenido. Gracias, Ana, de verdad que para mí es un placer poder siempre compartir plataforma contigo en tu programa, y siempre lo que buscamos es dejar un valor agregado. De verdad que me siento bastante honrado y aquí estamos siempre para aclarar dudas y demás. Así es, así es. El placer también es mío porque sé que podemos formar y ayudar a muchas personas a crear conciencia en cuanto a este tema. Hábleme, doctor, ¿cómo puede afectar a un joven el estar bebiendo, consumiendo diversas bebidas alcohólicas, a veces los 7 días de la semana? Y cuidado, que a veces lo combinan con otra cosa, ¿eh? Fíjate, el consumo de alcohol, sobre todo en jóvenes, pero en cualquier edad, hay una realidad. Que el alcohol a nivel de la nefrona, a nivel del riñón, inhibe una de las hormonas importantes que se encarga de ejercer una función, y es de detener lo que el cuerpo necesita y lo que no necesita. Cuando el alcohol inhibe, pues obviamente se bloquea, y cuando la persona consume alcohol, pues se pierde en agua, se pierde sodio, se pierde potasio, magnesio y muchos nutrientes que necesita el ser humano. Adicionalmente, se produce una cantidad de agua que muchas veces nosotros no logramos reponer, que eso es lo que da la famosa resaca al día siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos escenarios. Está la enfermedad renal aguda y está la enfermedad renal crónica. Como la enfermedad renal se considera una enfermedad que no da síntomas, o cuando los síntomas aparecen es muy tarde, las personas experimentan una insuficiencia o una enfermedad renal aguda. ¿Producto de qué? De la deshidratación, producto del consumo de alcohol, porque aunque no se habla mucho, pero el alcohol dentro de la sustancia es conocida como una sustancia cancerígena, o sea que produce cáncer. Sobre todo se vincula mucho con el cáncer de próstata. Entonces el paciente sí experimenta una insuficiencia renal aguda. Lo que pasa es que nadie se da unas alturas de romo, nadie consume alcohol y al otro día se hace un marcador renal. Y eso obviamente se va acumulando hasta que entonces a mediado a largo plazo algún grupo de los consumidores desarrollan enfermedad renal crónica, y esa a partir de ahí comienzan a deteriorarse hasta que pudiera llegar a enfermedad renal crónica terminal. Lo que pasa es que con el alcohol no es diferente al consumo del tabaquismo. Lo que pasa es que es un daño que se ve a largo plazo.
Cuando una persona fuma, por ejemplo, cigarrillo y llega a diálisis y se le habla que posiblemente no hay una causa aparente, el paciente se le hace difícil creer que fueron los cigarrillos. Pero es una realidad. Pero es una realidad. De hecho, las personas que fuman tienen 9 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad renal crónica terminal que aquellos que no fuman. Pero ahí está el cáncer de pulmón, es un factor de riesgo cardiovascular. El alcohol, pues la gente comienza a experimentar deshidratación, hasta que eso conlleva un mal hábito de alimentos, sedentarismo, a veces fuman, algunos usan drogas, otros comienzan a desarrollar obesidad, comienzan a desarrollar muchas veces la diabetes antes de tiempo, hipertensión, y todo eso se conoce como factores de progresión y deteriora la función renal. Es así, definitivamente que tenemos que decirlo, pero observo entonces que la juventud de hoy en día, no solo en la República Dominicana, señores, para que no crean que es que yo estoy vigilando a los jovencitos, a los muchachitos de aquí, no, yo no estoy vigilando. De que los colágenos. Los colágenos, no. Es que realmente como que la tendencia, la moda es a beber, a fumar, juca, como que es una necesidad como de hacerse daño, de los que yo observo. Y fíjate que las mismas empresas que producen el alcohol dicen consumir alcohol perjudica es perjudicial para la salud. Lo mismo sucede con la tabacalera. Fumar es perjudicial para la salud. ¿Y por qué tardó tanto ponerle como esa advertencia al consumidor? Porque no hay dudas, quedó bastante claro que es dañino para el ser humano. Ahora bien, va a vender alcohol, hay mucho adicto, pues por lo menos concientízalo. Aunque la letra más pequeña. La leen, pero como que no le hacen caso. No le hacen caso, no, porque ya después de que uno no tiene mayor de edad, pues usted compra si quiere. Es así, es pero así. El que no se mencione, porque eso obviamente no lo van a dar esa publicidad que marca, porque claro, afecta. Les afecta. Hablando de eso, doctor, ¿le ha tocado tener que trabajar, mandar a dializar a un joven? Fíjate, sí, tenemos jóvenes por diversas causas en diálisis. Hay una enfermedad que casi no se menciona, que es la poliquitosis renal, que es la formación de muchos quistes a nivel del riñón. No es que usted tenga un quiste y tiene una enfermedad de poliquitosis, sino que son muchos quistes. Pero también tenemos pacientes que el único antecedente que tiene es el uso de la juca. Pero hay otros que son consumidores de drogas. Recientemente me llegó la semana pasada un pacientico de 23 años que trabaja en agricultura. Entonces no hay como un foco aparente como para decir, mira, eso te dañó los riñones. Pero cuando comenzamos a investigar, se asume que posiblemente algunos de los productos que ellos usan, pesticidas y demás, quizá estar expuesto desde los 9 años sin el cuidado, eso ha producido una toxicidad directa a nivel de riñón, y hasta ahora él está en prediálisis. Tenemos planes de biopsiarlo, pero quiero decirte que sí, que la enfermedad renal afecta a todas las edades. Wow. Doctor, más o menos qué tiempo transcurre para que un joven, estamos hablando hoy específicamente de este sector porque nos preocupa, ¿no? ¿Qué tiempo transcurre para que se comiencen a ver los efectos, las secuelas, en un joven quizás que abuse o de la juca, como ya hemos mencionado, o del alcohol? Fíjate, el problema es que siempre ese paciente llega a una etapa terminal. Siempre llega por otra cosa, por otro síntoma, un dolor de cabeza, que se siente ahogado, que no tiene apetito. Entonces en el banco de las analíticas salen los marcadores renales elevados. Pero, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Yo tengo pacientes que tienen 27 años y sin embargo desde los 14 años están fumando, usando vapor, que se ha vendido como que es más saludable
que el ¿Y cigarrillo qué cree tradicional. usted? ¿Es real eso? ¿Es saludable, más saludable el vape? Bueno, yo pienso que ellos son muy inteligentes, entonces cogieron el cigarrillo y lo pusieron en una colonia. Y Y le ahora pusieron un tienen, poquito de sabor. exacto, entonces ahí huele, pero es lo mismo. O sea, de hecho, se habla que una hora de consumo de cigarrillo eléctrico son aproximadamente 300 cigarrillos. Dios mío. Eso es sin la toxicidad, porque eso usa como un carbón y una situación, algunos como que hacen un cóctel de otras cosas, pero la realidad es que cualquier muchacho de 27 años que es joven tiene ya 14 años fumando, desde los 15, de los 16. Cuando ese muchacho venga a tener 35 años, ya tiene 25 años fumando. Entonces vienen los problemas. Nosotros tenemos una generación que hay que prestarle ojo, que son los que se van a consumir el presupuesto del Estado en salud. Eso es así. Porque como hablamos, es un daño que se ve a largo plazo. Cuando hay una recaída de la media, que sin ninguna razón van a decir, bueno, pero la clínica está llena de muchachos entre 35 y 40 años, con enfermedades crónicas, catastróficas, de alto costo, producto de qué? De que lastimosamente, no preciso, pero un número importante de jóvenes han adquirido inicial con hábitos tóxicos, con el tema de la juca, el fumar cigarrillo, que si la droga, que si la marihuana van a legalizar. Entonces se ve en esos plazos, a largo plazo, 20 años, y la generación de 15 años a 35 años, entonces van a hacerlo sufrido. Por eso, antes quizás de darte el espacio, para que no se me escape, le hacemos estudio de imágenes a un joven de 30 años y nos damos cuenta que tiene pulmones de una persona de 60 años. Wow. Lo mismo pasa con el corazón. Entonces, ojo, que a eso hay que ponerle atención. De verdad que es un tema bien delicado, y sin pensar en aquellos jóvenes que ya tienen, vamos a decir, factores genéticos que también lo están arrastrando. Entonces ahí la bomba explota antes de tiempo. Claro, porque estamos hablando como un consumo aislado, pero regularmente esas personas comienzan a desarrollar hipertensión, problemas cardiovasculares. El tabaquismo por sí solo mata 8 millones de personas todos los años. Es una locura. De forma directa. Y cuando hablamos de fumadores pasivos, que son los que están en un ambiente donde se fuma, pero no fuman, hablamos que 5 millones de personas mueren a causa del uso, del consumo de humo, de cigarrillos. Y esos son los que fuman, porque tenemos estadísticas de aquellos que se han afectado los pulmones porque es su esposo el que fuma, no ella. Oh, pero claro. Ahí tenemos que ver. Pero yo me pongo, por ejemplo, el ejemplo, yo no fumo, pero supongamos que yo comience a fumar. Yo tengo 2 niños, uno de 3 y uno de 8, y que yo tenga 5 años fumando. O sea que el de 3 años nació fumando, y ya el de 8 tiene 5 años fumando. Cuando esos muchachos vengan a tener 20 años, son fumadores pasivos, y obviamente van a comenzar con crisis de asma, que se aprieta, que se sofoca, y unos malestares que a veces uno no sabe ni a qué pegárselo. Increíble. Porque, para que tenga una idea, un cigarrillo tradicional se habla que tiene más de 5.000 tóxicos, que muchos de ellos no se conocen y no se ha estudiado. Es una locura. Doctor, ¿cuál sería ese consejo que usted quiere que se lleven a la cama los jovencitos, ¿no?, que están en este momento, que fuman, que usan su juca, pero quieren cuidar su salud, porque desean quizás llegar a ser adultos, disfrutar de sus nietos, de sus hijos, de la familia, porque en este momento usted sabe que ellos no están pensando a largo plazo? Lastimosamente es así. Lo primero es que deben de reconocer que el daño renal en su gran mayoría se mantiene asintomático. Entonces no se puede esperar que aparezcan los síntomas, porque cuando aparecen los síntomas y son propios del riñón, hay poca cosa que hacer. Si hablamos que fumar, no hacer el ejercicio, tomar alcohol, tener factores genéticos de diabetes, de hipertensión, la obesidad, se asocia con daño renal, es comenzar entonces a evitar ser gordo,
evitar comer malo, ingerir suficiente agua, evitar, qué sé yo, el uso de cigarrillo o no estar expuesto a donde hay cigarrillo, evitar el consumo de alcohol y sobre todo saber que, voy a terminar con ese ejemplo, joven. Ay, eso viene bucapié, como dicen No, por ahí. sino que si te fijas, por ejemplo, hay como un refrán popular. Si yo quiero saber cuánto costó ese vestido, y es muy caro, yo le pregunto a Ana, ¿qué precio tiene ese vestido? Que quiero un detalle. Doctor, ¿usted está seguro? Eso me costó un riñón. Y si es muy caro, un riñón y la mitad del otro. De modo que el que conoce la función del riñón sabe que el riñón tiene 7 funciones principales en nuestro organismo. Entonces, el que hizo esa comparación, fíjate que no es que me costó un ojo, me costó un corazón. No, me costó un riñón. Porque una vez que el riñón se deteriora, se dejan de producir 7 funciones principales en nuestro organismo y bueno, eso hay que evitar. Es importante cuidarlo, pero ya para despedir al doctor, usted no se bebe una copita de vino. ¿Cuál es el alcohol que usted se bebe su copita? Yo no soy dado al alcohol. Primero, que soy un señor mayor. 2. Eso lo dijo usted. 2, como yo hago emergencia médica, entonces tengo el temor siempre como de que lo llamen. Que me llamen. Pero cuando a veces uno se da su Sí. teteo alta gama, sí, bueno, ya empieza que me van a encontrar por ahí. Claro. No, yo soy más de whisky, un traguito Okay. puro. Sí, porque no vamos tampoco a hacer la mosca en el pastel. No, porque no estamos Hay que tener atomizando. vida sociable. El tema que nos ha preocupado es ver el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, también de la juca y de los cigarros en nuestros jóvenes. Es necesario que se cuiden, señores. Doctor, sus redes sociales para que los jóvenes que no lo siguen entren ahora mismo. Entren. @DR Domingo Martínez. En TikTok, en YouTube, En todos lados. en Instagram. Hasta en Twitter, yo creo. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Amigos y amigas, continúen aquí en Acércate Más porque aún queda mucho contenido.